presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, advirtió que los militares rusos podrían quitarle la vida a una parte de los defensores de Mariupol, en una clara alusión a los integrantes del batallón nacionalista de Azov. También el mandatario se dirigió a los países occidentales al subrayar que no suministran la cantidad suficiente de armas y que estas no corresponden a los pedidos de Kiev. Esto mientras siguen los ataques del ejército ucraniano contra zonas residenciales de la República Popular de Donetsk. Mi compañero Boris Kudnesov nos tiene la última información en directo. Boris, qué gusto verte, saludarte. Cuéntanos en qué radican estas últimas declaraciones del presidente ucraniano. El presidente ucraniano está muy preocupado por el destino de los nacionalistas del batallón Azov que están atrincherados en las plantas siderúrgicas en la ciudad de Mariupol. Están en el asedio completo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado esta jornada que el ejército ha podido liberar casi por completo la zona residencial, la zona urbana de la ciudad de Mariupol, y asimismo también que los nacionalistas de Azov no tienen ningún remedio para salir y así están en el bloqueo, en el asedio total. Así Vladimir Zelensky está muy preocupado por el destino final de estos combatientes de Azov. Así vamos también a recordar que los miembros del batallón Azov tienen muy mala fama, aplicaron las prácticas muy contradictorias. Inicialmente fue una agrupación paramilitar que fue paulatinamente integrada en el ejército. Así muchos miembros llevan tatuaje nazi, asimismo también tienen prácticas nazistas. Y por ejemplo, María Zakharova, hablando sobre este batallón, esta jornada también ha declarado que no han tomado prisioneros, que han tomado como rehenes incluso a los ciudadanos extranjeros, así de esta manera rompiendo todas las reglas internacionales. Y asimismo también podemos destacar que Vladimir Zelensky dice que la situación en Mariupol podría ser el segundo Ilovaisk. Vamos a recordar que la ciudad de Ilovaisk en 2014 fue el lugar donde las tropas ucranianas sufrieron una enorme derrota. La agrupación ucraniana fue rodeada y fue completamente derrotada. Fue un enorme fracaso. Así también en el Ministerio de Defensa de Rusia, sin embargo, han recordado que desde el inicio ofrecían la oportunidad a los militares ucranianos de salir de la ciudad pacíficamente, garantizándoles la vida, algo que fue rotundamente rechazado en aquel entonces por Kiev. Y también en este contexto podemos destacar que Vladimir Zelensky, entre otras cosas, se quejó de la actitud de la Unión Europea, declarando que Europa no suministra suficiente cantidad de armamento para Kiev, y también lo que suministra no corresponde a lo que querían. Y si también si hablamos sobre las palabras de Zelensky, el Ministerio de Defensa de Rusia han declarado que es mentira flagrante la declaración de Zelensky sobre que aproximadamente 2 o 3 mil uniformados ucranianos perecieron a lo largo de campaña militar, porque solamente este 16 de abril en la ciudad de Mariupol fueron eliminados aproximadamente 4.000 uniformados ucranianos. Y también desde el Ministerio de Defensa de Rusia han reportado que en marcha la operación, que han podido eliminar varias instalaciones de la infraestructura militar, varios almacenes de la fábrica de producción de carros de combate en Kiev, también un taller de reparación de maquinaria pesada en Nikolaev. Y también Igor Konosenkov, el portavoz del Ministerio de Defensa, ha reportado que en la región de Odessa fue derribado un avión que transportaba el armamento suministrado a Kiev por los países occidentales. Vamos a escuchar. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron en las proximidades de Odessa un avión de transporte militar ucraniano que llevaba un gran cargamento de armas suministradas a Ucrania por parte de los países occidentales. 2 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron derribados sobre las localidades de Lozovaya y Vysyolaya. Así también podemos destacar que más de 100 personas fueron evacuadas de la localidad de Izum. Fue un convoy acompañado por los helicópteros, por la maquinaria pesada, por los soldados rusos, quienes han asegurado la marcha pacífica de este convoy. Y pues los refugiados han contado que los uniformados ucranianos
crearon las condiciones infernales, las condiciones infrahumanas para los que vivían en la localidad de Изюм. Vamos a escuchar. Ужасное положение. Вот, воды питьевой у нас никто не привозил, никто не доставлял. Вот, мы в подвале жили вот 1,5 месяца. И вот. готовили кушать? Кушать сами на готовим, улице, все, на улице готовим. Можете Вот. представить? Мы такой цивилизации вообще-то не знали. Все наши мэры, депутаты, все замы, все убежали, бросили народ с самого начала. Вот. И они даже, вот мы не знали, что была эвакуация или нет, не объявляли нигде ничего. А что там в городе, как ситуация? Честно, не знаю, 1,5 месяца в погребе просидели. Да, вот. Сама такая вся. Даже без носков у нас квартира сгорела. Абсолютно. Даже сильно, ну как, слышно, что прилеты такое, а что там творится, даже не знаю, честно. Ой, за продукт вообще молчим. Мы, скажем, 2 недели вообще голодали. Ребенку последнее вообще даже не спрашивайте. Честно. También el líder de la República Popular de Donetsk ha informado sobre la evacuación de más de 200 personas de la ciudad de Mariupol al campamento especializado donde la gente ha recibido el tratamiento necesario. Y también Pusilin dice que durante los últimos días ha crecido el número de los uniformados ucranianos quienes han decidido deponer las armas. Así, según sus estimaciones, más de 1.300 personas han decidido rendirse. Entre ellos también es curioso los mercenarios extranjeros, como dice Pusilin. Asimismo, también podemos destacar que aquí, en la ciudad de Donetsk, la situación es relativamente normal y también, por desgracia, podemos también subrayar que los barrios residenciales en las inmediaciones de la capital son los blancos del fuego de los uniformados. Recientemente, sí, varios edificios fueron dañados por los proyectiles lanzados desde la parte ucraniana. Pues así las cosas por allá. Muchas gracias, Boris, cuídate. Y hemos hablado con Rolando Dromundo, analista internacional, quien dice que los grupos neonazis son una parte importante para el combate en el conflicto. Por eso el presidente Zelensky no se puede permitir romper con ellos. Y estas milicias armadas muchas veces están vinculados a grupos de extrema derecha, ¿no? Muchos catalogados de tinte neonazi, como el batallón Azov, precisamente. Entonces, en este sentido, estas milicias armadas pues son una parte importante digamos, de las fuerzas que están combatiendo, ¿no? En este momento, y por eso el presidente Zelensky no se puede permitir romper, digamos, con este apoyo de que son grupos que principalmente vienen organizados en la parte oeste de Ucrania y que, bueno, obviamente digamos, han sido una parte importante, lo están combatiendo, ¿no? Entonces se juega justamente con esto según quién es el público. Es por eso que Zelensky adapta hábilmente sus discursos según quién es el público. Habla de una manera con el Parlamento griego, habla de otra manera con el Parlamento italiano, habla de otra manera en Israel, habla de otra manera en Estados Unidos y ajusta esta categoría y, digamos, presenta o no presenta las particularidades de los miembros neonazis de las Fuerzas Armadas que hay según el caso, ¿no? Entonces justamente es simplemente una estrategia política mediática que trata de mostrar, digamos, conseguir diferentes apoyos según el auditorio. Y las tradiciones del crucero de misiles de la Guardia Moskva serán preservadas y continuas como siempre pasa en la flota rusa. Así lo declaró el comandante en jefe de la Armada al reunirse con los marineros del buque hundido. El comandante notificó además que todos los tripulantes de la insignia ruso podrían seguir su servicio en la Armada. Ese jueves el Ministerio de la Defensa comunicó que el navío se hundió mientras era remolcado hacia su puerto de destino. Anteriormente se informó de un incendio a bordo que desde Moscú explicaron se produjo con la detonación imprevista de uno de sus proyectiles, mientras que desde Ucrania se aseguraba que habían logrado impactar el barco con sus cohetes y con la mayor parte de la tripulación que había perdido la vida en el incendio. Y desde el inicio del conflicto en Ucrania, los países de la Unión Europea mostraron su gran apoyo a ese país. Sin embargo, los medios occidentales
abordan este tema con menos frecuencia e importancia que antes. Además, algunas naciones del bloque comunitario, pues también crece la incertidumbre sobre el envío de armas a Kiev. Vamos a analizar este tema, si le parece, con mi compañero Fernando Monroy, que se encuentra del otro lado del estudio, porque son muchos los medios occidentales que han disminuido ya este asunto de estar mandando noticias. ¿Cómo estás, Fer? Cuéntanos. ¿Qué tal, Betsa? Sí, los países de la Unión Europea le han ofrecido su apoyo incondicional a Ucrania y se trata de un apoyo incondicional que se ha encontrado con varios obstáculos, situaciones incómodas que opacan la relación entre las partes. Pero ¿qué te parece, Betsa, si revisamos cómo ha sido el abordaje de los medios de comunicación sobre el tema de Ucrania? Desde el 24 de febrero, la cobertura de los medios de comunicación ha sido muy intensa sobre el tema de Ucrania. Aquí lo podemos ver, pero ha sido una cobertura que va en declive, incluso noticias escandalosas como de Bucha o también las declaraciones del presidente Zelensky ante varios parlamentos del mundo no han cambiado esta tendencia que va a la baja con la fecha que se acerca al día de hoy. Finalmente ha tomado mayor fuerza el tema económico, una de las consecuencias de los castigos, de las sanciones en contra de Rusia. Ahora, aquí vemos los medios, pero los países también han cambiado la retórica. Exactamente, lo vamos a revisar en estos momentos, y es que frente a los castigos o lo que podría venir por parte de sanciones de la Unión Europea en cuanto al corte del suministro de gas ruso, varias empresas europeas se han pronunciado y señalan que esto afectaría gravemente la economía del bloque comunitario, que señalan que provocaría la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. También señalan que aumentaría el desempleo, las repercusiones serían dramáticas, dice Siemens, que podrían ser irreversibles, indican también, y que llevaría a un colapso a las cadenas de producción industrial en Europa, sobre todo afectando a las medianas empresas. También podemos ver que este apoyo incondicional se ve opacado por crisis diplomáticas, en este caso entre Alemania y Ucrania, y es que de acuerdo al medio de comunicación Bild, Zelensky le prohíbe la entrada del presidente alemán a Ucrania, y esto frente a la situación, el presidente alemán señaló que estaba dispuesto a ir a Kiev. Sin embargo, al parecer Kiev no lo quiso así. El presidente Zelensky señaló después que nunca hubo una solicitud oficial por parte del presidente alemán sobre esta visita. Luego de ello, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, dijo que era una situación irritante, que sería bueno que Kiev hubiera aceptado la visita del presidente alemán. Después de todo ello, Ucrania había señalado que la prioridad es la llegada del canciller federal de Alemania. Pero también hay molestias con otros países de la Unión Europea. Conocemos el caso de Hungría. Anteriormente ya se había mostrado en contra de más sanciones en contra de Rusia, y ahora señala que no es su guerra, que se quiere mantener al margen de lo que está ocurriendo en Ucrania, no quieren enviar a través de su territorio más armas a ese país europeo. Mientras tanto, en Grecia también hubo malestar y polémica luego de las declaraciones de un soldado, luego de que el presidente Zelensky le haya dado paso en su discurso ante el Parlamento de este país europeo. Se trataría de un soldado neonazi del batallón de Azov, lo cual generó rechazo por parte de partidos de Grecia, y también este país europeo ha señalado de que no van a enviar más equipamiento militar, al igual que en Alemania, en detrimento de su defensa, Betsa. Pues así está el contexto, complicado, pero veremos cómo se sigue desarrollando. Ajá, sí, y también hay otra polémica en cuanto a la religión, porque también se ve manchado en este sentido, en este escenario, y es que a Ucrania no le gustó nada que en el Vaticano una rusa y una ucraniana lleven una cruz durante la procesión del viernes. Esto dijo por parte de Kiev que podría causar dificultades y tendría sus consecuencias, así lo han señalado por parte de las autoridades de Ucrania. Son muy polémicas, sí, muy polémicas las relaciones entre ambas partes en medio de este tan llamado apoyo incondicional. Muchas gracias, Fernando. Y justo hemos conversado con Eduardo Bior, especialista en política internacional. Él opina que las personas de a pie se muestran más interesadas por sus problemas económicos surgidos por las sanciones antirrusas que el conflicto en torno a Ucrania. Alemania es prácticamente el principal interlocutor comercial de la República Popular de China. Y ese comercio se hace fundamentalmente a través de Rusia. El corte de las comunicaciones y del transporte a través de Rusia le está produciendo
siendo a la industria alemana enormes problemas. Y si a eso se agrega el bloqueo en el suministro de gas ruso, es decir, Alemania puede hundirse en la desocupación y la pobreza. Por eso es que la industria alemana está reaccionando del modo que lo hace. Un poco con menor intensidad también lo están haciendo los otros países europeos. Es decir, las sanciones son más negativas para la Unión Europea que para Rusia. Y a la población no le interesa la guerra y no quiere guerra, sino que su problema fundamental es la inflación interna y las condiciones de trabajo. Y la inflación interanual en Argentina se disparó más del 50% durante el mes pasado. Además de ser un evidente golpe para el consumo, también supone todo un desafío para los trabajadores del comercio, pues ven cada vez más la reducción de la demanda de productos. Ignacio Jubilla fue testigo de cómo los estragos económicos afectan a los ciudadanos en estos días de Semana Santa. La economía no perdona y es profana. Esta Semana Santa llegó al mismo tiempo que el nuevo índice récord de inflación, un alza de precios que ya venía ahogando los bolsillos de los argentinos y que, agravada ahora por el contexto internacional, complica aún más las tradiciones de estas fechas. Mirando los precios, pero son inalcanzables. Así que pasaremos haciendo la Pascua lo mejor que se pueda. El pescado, que en algunos casos había registrado subas de casi el 70% con respecto al año pasado, es uno de los productos afectados también esta semana por el conflicto de la falta de gasoil y el paro de transportistas por los aumentos de combustible. Cuando llega a los mostradores, los números espantan a los compradores. Y caros, muy caros, la verdad que sí. Acá el pescado es buenísimo, muy fresco, la comida es de 10, pero es todo muy caro, no solamente acá, sino en todos lados. Los vendedores aseguran que intentan mantener la clientela absorbiendo parte de los costos y haciendo promociones. El caudal del cliente es el mismo, el tema que baja el consumo. El consumo sí, por ejemplo, el que te compraba langostinos pelados, por ahí te compraba 1 kilo y te compra 1/4, y en algunos casos no lo compran y se van a lo que más sale, que es el filé de merluza, ¿no? Te vas dando cuenta de que el bolsillo está muy ajustado, ¿no? Para consuelo de quienes quieren evitarla y cumplir así con el mandato religioso, la carne también se ha convertido en un alimento de lujo. Pero el más afectado quizás sea el protagonista de las Pascuas, o al menos el elegido de los niños. Hasta ahora los veo terriblemente caros. No hay una sola, ni siquiera un solo huevito chiquito se puede comprar. En esta fábrica de chocolate recuperada, que desde que quebró en 2009 funciona como una cooperativa, se trabaja sin descanso para tratar de sacar el mayor provecho posible a una de las temporadas altas de venta. Pero al golpe de la inflación interna se le suma la dependencia de materias primas cuyo precio internacional también se disparó. Es un producto importado, que es la manteca de cacao, el licor de cacao, y todo está tasado en dólar, entonces se nos hace más caro. Y nosotros compramos a lo que podemos para seguir teniendo la fuente de trabajo. Sin jefes ni dueños, aquí todos trabajan codo a codo con el objetivo de seguir siendo competitivos ante los gigantes de la industria del chocolate para mantener las ventas. Pusimos al precio más o menos dejando un margen de ganancia con lo que nos aumentó a nosotros la materia prima. Que no sea mucha la ganancia, pero tampoco tengamos pérdida, porque entonces ya estaríamos prácticamente en cero, ¿te das cuenta? Cuando los huevos de chocolate empiecen a retirarse de las góndolas y terminen de pagar los costos de producción, los cooperativistas podrán recién calcular si el esfuerzo alcanzó para pagar sus propios gastos en estas difíciles Pascuas. Hace 13 años los trabajadores de Arrufat se encadenaron a esta refinadora de chocolate para evitar el vaciamiento de la fábrica. Esta máquina es, podríamos decir, el eslabón fundamental, el alma de la producción. Sin embargo, mientras el precio de los ingredientes, de la materia prima que utiliza siga subiendo sin control, cada vez va a ser más difícil ponerla en funcionamiento.